Bastante para la espera, tenemos derecho. Espera un poco. Tiene su altar, oh Virgen pura, nuestros corazones no nos abandones. Jamás, Santa María. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan de ti, por caminos que se alejan de ti. Consideración para el día primero de esta novena. Enseña el apóstol San Pablo que cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo al mundo, nacido de una mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibieran su filiación adoptiva. Por eso, en el plan divino de la redención de los hombres por Jesucristo, la Madre del Redentor, María, ocupa un lugar precioso. Está unida al misterio de Cristo, de quien es la verdadera Madre. Por eso fue María enriquecida en cuerpo y alma con los dones dignos de tan excelsa dignidad y grandeza, y hecha por el Espíritu Santo una nueva criatura. Y de ella puede afirmarse es el miembro más noble de la Iglesia remida por Cristo, a quien se le concede anticipadamente su gracia salvadora desde el primer instante de su concepción. Por eso es ella la Inmaculada y, como dice Sor María de Jesús de Ágreda, la criatura más grata y acepta a los ojos divinos la restauradora de la primera culpa del linaje humano. Pídase la gracia que se quiera alcanzar en esta novena. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Oración final para todos los días. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste ante tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días el rey Baltasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y se puso a beber vino delante de los 1000. Bajo el efecto del vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor
había cogido en el templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey junto con sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Y mientras bebían vino, alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoque del muro del palacio real, frente al candelabro, y el rey veía el dorso de la mano que escribía. Entonces su rostro palideció, sus pensamientos se le turbaron, los músculos del cuerpo se le aflojaron y las rodillas se les entrechocaban. Trajeron a Daniel ante el rey y éste le preguntó: ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey de mi padre? He oído decir de ti que posees el espíritu de los dioses y que en ti se encuentra inteligencia, prudencia y una sabiduría extraordinaria. He oído decir de ti que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y exponerme su interpretación, te vestirás de púrpura, llevarás al cuello un collar de oro y ocuparás el tercer puesto de mi reino. Entonces Daniel habló así al rey: Quédate con tus dones y da a otro tus regalos. Lo leeré al rey lo escrito y le expondré su interpretación. Te has rebelado contra el Señor del cielo y has hecho traer a tu presencia los vasos de su templo, para beber vino en ellos, en compañía de tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Has alabado a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que el Dios dueño de tu vida y tus empresas no lo has honrado. Por eso, Él ha enviado esa mano para escribir este texto. Lo que está escrito es contado, pesado y dividido. Y la interpretación es esta: contado, Dios ha contado los días de tu reinado y le ha señalado el final. Pesado, te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino ha sido dividido y le entregan a dedos y persas. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza
que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Hemos iniciado hoy en ambiente festivo la preparación para la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. En un ambiente eclesial, espiritual, pero también en un ambiente de familia humana, en un ambiente comunitario y social. Bueno, de hecho tenemos aquí a nuestros párrocos, a nuestro alcalde como cabezas de esta vida social y espiritual que nos reúne y que nos reúne en torno al altar del Señor y en torno a la Madre de ese Dios y Señor nuestro. Sin embargo, parece que al acercarnos a la palabra del Señor, la alegría de la fiesta, el ambiente de gozo que nos envuelve en estos días, en esta celebración, pues parece que se opaca un poco, porque la palabra del Señor nos ha hablado en la profecía de Daniel, de aquel rey que profana el templo, que profana los vasos sagrados, que desprecia al Señor y ridiculiza las cosas de Dios. Y luego Jesús en el Evangelio nos dice que nos perseguirán, que nos entregarán en las sinagogas, que nos harán comparecer, que nos llevarán ante los reyes, ante las autoridades, y que incluso nuestros familiares, nuestros amigos nos despreciarán, que muchos nos odiarán y nos matarán por causa del Señor. Parece que el mal, el odio, la soberbia, la ausencia de Dios son quienes abren la puerta en esta novena. Pero cuando el Señor nos habla del mal, cuando el Señor nos habla de la adversidad, cuando el Señor nos presenta las dificultades a las que nos debemos de enfrentar, lo hace, como nos lo decía Él mismo en el Evangelio de ayer, para que no tengamos miedo, para que estemos preparados. Como lo decía el Papa Pablo VI, para que conociendo el mal lo podamos enfrentar, para que conociendo el enemigo tengamos las armas para combatirlo. Hoy en medio de las lecturas un poco oscuras, pues hemos entrado en procesión con aquella que hoy, bajada del coro, ocupa el primer lugar en el templo. Hemos cantado diciéndole a la Virgen que venga con nosotros a caminar, que venga con nosotros y nos acompañe en medio de estas
adversidades y dificultades. Y lo hemos meditado en la novena con palabras de la venerable. Ella ante el mal, ella ante el dolor y el sufrimiento, se presenta como modelo de esperanza, como modelo de vida cristiana. Se presenta como aquella que nos muestra las virtudes con las cuales y hacia las cuales caminamos como peregrinos en esta tierra. Jesús nos ha dicho en el Evangelio de ayer: cuidado que nadie los engañe. Y hay un enemigo que nos quiere engañar desde el principio, aquel que engañó a Eva y que la llevó a engañar a su esposo Adán. Y la engañó, como dice la venerable, en la mística ciudad de Dios, porque Eva, después de escucharlo, conversó con él y, lo peor, dio crédito a sus palabras. Y desde aquel momento, como dice la Sagrada Escritura, por envidia del demonio entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, con el pecado el dolor, con el pecado la maldad. Maldad que vemos concretizarse en la vida de cada día. Los harán comparecer ante reyes, pues la Virgen María, San José y el niño Jesús tuvieron que huir a Egipto porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Los harán comparecer en las sinagogas, en el lugar donde se conoce a Dios, donde se ama a Dios, donde se adora a Dios. Pues Sor María de Jesús de Ágreda, en la época de la Inquisición, fue visitada, acusada, interrogada por horas en medio de su enfermedad y de su dolor. Muchas preguntas, más de 80 preguntas creo que le hicieron. Pero dice Jesús en el Evangelio de hoy: no preparéis vuestra defensa, porque en su momento se os sugerirá lo que tienen que decir, y ningún adversario vuestro tendrá palabras para rebatiros. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los enviados de la Inquisición? ¿Qué dijo la persona que tenía que dar el veredicto sobre la venerable? No hay palabras de maldad en sus labios. No hay actitud en contra de Dios y de la Iglesia. Su vida es un claro ejemplo de virtudes cristianas. Hasta vuestra familia os despreciará. ¿Cuántas veces nosotros mismos somos rechazados por rezar el rosario, por venir a la Eucaristía, por demorarnos mucho en la Eucaristía, o por querer buscar a Dios de una manera más recta, más exigente? Nos desprecian, se nos burlan, nos prohíben rezar el rosario en las calles, toman a la Virgen María como burlesco en España, donde María ha sido madre y señora, y nadie puede decir nada. Cuánto daño, cuánta maldad. Pero es que el enemigo, desde allá, desde el principio, dice el apóstol San Pablo, nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, nuestra lucha es espiritual. Pidámosle nosotros al Señor que en esta batalla espiritual nosotros podamos perseverar. El que persevere hasta el final se salvará. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. ¿Y en qué debemos perseverar? Pues la venerable Ágreda nos dice que la soberbia, que la prepotencia,
que nublan la sabiduría, que ciegan el conocimiento, solo son vencidas por la humildad, como María, por la obediencia, como María. Solo son vencidas como la Virgen María, porque no hacemos daño, porque somos mansos y humildes de corazón, porque escuchamos solo al Señor. Eva dejó que el enemigo entrara en su vida, escuchándolo, respondiéndole y creyendo en él. María permitió que la palabra se hiciera carne en su vientre, porque escuchó al Señor. Le respondió: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Le obedeció, y por eso a ella, en este primer día de la novena, le decimos que para que nosotros podamos perseverar como ella, confiando bajo la sombra del Altísimo, sintiendo en el Señor nuestra defensa, entonces le decimos a ella, a nuestra Madre, que nos permita hacer lo que el Señor nos diga. Así sea.